damos el punto de salida para este pequeño seminario online sobre el ABC de las estrategias del armado de una viga isostática de hormigón. Y para ello vamos a empezar haciendo un par de recordatorios. Yo no sé exactamente cuál es su formación técnica sobre esta cuestión, pero les vamos a hacer un pequeño recordatorio de algunas cuestiones básicas que debemos conocer para entender qué es armar una viga, en este caso isostática. Cuando se habla de armar una viga, quiere decir que hemos de poder hacer frente en cualquier sección de una viga a las acciones perpendiculares a esta sección. Y estas acciones perpendiculares a la sección, que son las que vamos a intentar armar, vienen debido a un determinado estado de cargas. Cuando nosotros hablamos de una viga isostática, queremos decir simplemente que en el esquema estructural que vamos a utilizar será una viga que cumple con los requisitos que en teoría de resistencia de materiales hemos de conocer, de un estado de carga sobre una barra que tiene unas condiciones de extremas, es decir, las condiciones de contorno, en donde tendremos articulaciones en los extremos y además no han de aparecer, si es posible, reacciones horizontales. Por tanto, el esquema de la viga que nosotros vamos a analizar es de este tipo. Fíjense que lo que tendremos será una distancia entre apoyos, lo que normalmente llamamos luz, la que sea, y un estado de cargas. Imaginemos que tenemos una carga puntual, que tenemos cargas repartidas, que tenemos momentos flectores aplicados sobre esta sección, etc. Y lo que queremos es conocer, en primer lugar, a partir de un determinado estado de cargas, cuál es la ley de momentos flectores. Esta ley de momentos flectores es la que nos permitirá, en cada caso, conocer cuáles son las solicitaciones perpendiculares sobre una determinada sección o sobre todas las secciones de la viga. Para simplificar y fijar ideas, empecemos con el caso más simple, que sería una carga puntual. Imaginemos que esta carga puntual la aplicamos en el medio, en el centro de la viga, y que por tanto las reacciones en los extremos de esta viga serán exactamente a derecha e izquierda P medios en cada caso. Vamos a ver que si nosotros queremos determinar en determinada sección, por ejemplo esta, cuál es el momento flector que solicita esta sección, única y exclusivamente hemos de tener en cuenta el concepto de qué es exactamente el momento flector de una fuerza. Y esto querrá decir que si nosotros miramos esta sección a derecha o a izquierda, imaginemos que estamos mirando hacia la izquierda, deberemos determinar cuáles son todas las cargas que actúan desde el punto inicial de la viga hasta la sección de referencia, y nosotros tendremos que contrarrestar todas estas cargas precisamente para equilibrar todas las cargas que quedan a la izquierda. En este caso, como que solo tenemos P medios, veremos que el momento flector respecto a esta sección será exactamente P medios multiplicado por la distancia. Y aquí tendremos el momento flector en la sección de referencia. Como que en este caso el valor máximo que puede tomar X será exactamente la mitad de la viga, ya que será la distancia en donde esta carga tendrá el valor máximo, tendremos que el momento flector máximo en esta sección será exactamente sustituyendo este valor y tendríamos PL partido por 4. Precisamente este es el valor máximo de la ley de momentos flectores correspondiente a este estado de cargas. Por tanto, este momento máximo será justamente en donde tengamos aplicada la carga, pero nosotros veremos que para cada sección en particular tendremos un momento flector que corresponderá precisamente a las cargas que quedan a derecha e izquierda para equilibrar precisamente la sección que nosotros hemos de buscar. Por tanto, primera idea, hemos de conocer la ley de momentos flectores y en cualquier caso buscar cuál es el valor máximo
de esta ley de momentos flectores sobre la viga. Por tanto, previamente, para entrar a entender qué hacemos, hemos de ser capaces de poder decidir y definir la ley de momentos flectores de cualquier estado de cargas para una viga isostática. Por tanto, esto es un conocimiento previo que espero que todos los oyentes lo tengan y por tanto ya partamos de esta idea conocida. Con el momento flector máximo veremos que tendremos sobre una sección determinada un momento flector debido a las cargas exteriores. Y este momento flector debido a las cargas exteriores sobre la sección nos generará sobre la sección que nosotros querremos armar para que esté en equilibrio, una reacción que sea exactamente igual y de sentido contrario. Por tanto, nosotros hemos de hacer frente a unas acciones exteriores, en este caso debidas a las acciones que actúan sobre la viga, y nuestra sección las habrá de equilibrar con una reacción de cargas exactamente iguales y de sentido contrario. Pues bien, lo que vamos a hacer como estrategia para poder desarrollar el armado es tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros tenemos una viga apoyada y apoyada, lo primero que tendremos que definir es qué canto real ha de tener esta viga. Por tanto, cuál es la altura de esta viga. ¿Por qué es esto importante? Pues básicamente porque cuando nosotros tengamos este momento flector que actúa sobre la viga y nosotros tendremos que hacer un momento flector exactamente igual y de sentido contrario, lo que vamos a buscar es la equivalencia de este momento flector como un par de fuerzas separados a una cierta distancia. Y este par de fuerzas será una fuerza de compresión y una fuerza de tracción. Fíjense que esta distancia D tendrá que estar comprendida dentro del canto total. Por tanto, la elección del canto de una viga es fundamental para entender cómo luego armaremos esta viga. Por tanto, siempre veremos que este par de fuerzas multiplicado por esta distancia, bien sea C o T, porque son iguales y de sentido contrario, que se ha de equilibrar y esta sección debe estar en equilibrio, multiplicado por esta distancia, será exactamente igual al momento flector. Y ahora aquí ya viene la parte de implementar estas cargas con los dos materiales que nosotros tenemos a disposición. Estos materiales son, por un lado, el concreto, el hormigón, y por otro lado, la armadura, que no es más que unas barras que en este caso son de acero. Fíjense que trabajamos con dos materiales que tienen comportamientos muy distintos. En primer lugar, el hormigón, el concreto, es un material frágil, es un material que solo soporta compresiones y que además es un material que debido a su propia estructura interna permite pequeñas deformaciones. Mientras que el acero es un material dúctil, quiere decir que tiene una deformación muy grande en la fase plástica antes de romper, permite grandes deformaciones y por tanto nos encontramos ante dos materiales que podríamos decir que son antagónicos. Pero fíjense bien que esta distribución de fuerzas de compresión y de tracción, lo que vamos a hacer es centrarlas en los dos materiales que tenemos. Por tanto, el concreto, el hormigón, que es un material que trabaja bien a compresión, vamos a utilizarlo precisamente para poder implementar las fuerzas de compresión, y la armadura de acero, que es un material dúctil y que permite grandes deformaciones, las vamos a utilizar para soportar las tracciones. Por tanto, distribuimos los trabajos en los dos materiales, adaptándolos a sus características resistentes. Es muy importante aquí darse cuenta de la cuestión, que es la que vamos a ver a continuación, que es complicada,
que esta diferencia de trabajos entre la compresión y la tracción que se ejerce con dos materiales tan diferentes debe hacerse compatible. Y esta es la gran dificultad del trabajo del hormigón armado. Por tanto, aquí introduciremos un concepto que es la compatibilidad. ¿Qué quiere decir que sean compatibles? Compatibilidad. Pues quiere decir que cada uno, de acuerdo con sus características de cada uno de estos materiales, deberá trabajar a partir de sus características conjuntamente con el otro material que tiene unas características completamente diferentes, y aquí viene la importancia del hormigón armado, que lo ha de hacer como si fuera un solo material, es decir, no hemos de lograr que trabaje cada uno por su cuenta, sino que trabajen los dos a la vez y que cada uno explote lo mejor de sus características. Por tanto, esta compatibilidad, que es lo que veremos seguidamente, es lo que en las normas se estudia a partir de un concepto que son los dominios de deformación. Y estos dominios de deformación son los que nos marcan precisamente la manera de trabajar de cada uno de estos dos materiales para poder utilizarlos en la armadura de una sección trabajando a flexión. Pues bien, de acuerdo con estas ideas tan simples, vamos a ver a partir de la presentación en el PowerPoint o en el material que les hemos preparado, qué dicen las normas respecto a esto. Para nuestros amigos que están escuchando desde América y que por tanto utilizan la normativa americana que emana del ACICODE, del American Concrete Institute, vamos a ver que las ideas son muy parecidas, aunque nosotros lo hagamos desde el punto de vista de lo que dice el Eurocódigo, en este caso el Eurocódigo 2, que se basa en este concepto de los estados límites. Y estos estados límites precisamente tienen en cuenta las características resistentes de los dos materiales. Estos estados límites que nosotros distinguimos entre estados límites últimos, que hacen referencia a la máxima deformación que pueden tener los materiales, y los estados límites en servicio, que hacen referencia a la deformación máxima que puede tener la viga, son los que nos informan de cómo tendremos que trabajar con este tipo de perfiles. Pues bien, en el caso de los estados límites últimos, veremos que en la norma, el artículo 41, el artículo 42 sobre todo, este artículo 42 es importantísimo, ya que a partir de este artículo es cuando nosotros, en este caso, frente a solicitaciones normales, estamos en condiciones de poder estudiar precisamente la descomposición del par de fuerzas de compresión y tracción que comentábamos antiguamente. En el caso anterior, fíjense que hablábamos de los dominios de deformación. Bien, estos dominios de deformación son los que estudian, y no los vamos a ver de manera pormenorizada, ya que esto es objeto de un curso de concreto y por tanto esto es lo que se verá, son los que nos permiten estudiar la compatibilidad de los dos materiales a partir no tanto de la fuerza que pueden llegar a ejercer y que por tanto nos aseguran estas cargas de compresión y tracción, sino de sus deformaciones máximas que pueden sufrir sin que estos materiales puedan llegar a romperse. De ahí que también el método de los estados límites últimos se conoce también en el argot como el método en rotura, es decir, es aquel método en que los dos materiales se les lleva al límite máximo antes de que puedan quedar destruidos precisamente por la acción de esta compresión y de tracción. Es decir, yo en el hormigón no lo puedo comprimir más que hasta un valor máximo
que normalmente es una deformación relativa que es conocida, a partir del cual ya no podré incrementar el trabajo de compresión porque estoy poniendo en peligro el propio material. Y lo mismo en el acero. El acero es un material muy dúctil que puede tener una fase plástica muy grande, es decir, se puede estirar mucho antes de romper, pero conviene precisamente controlar estas deformaciones. Por tanto, cuando hablamos de deformaciones, dominios de deformación, son los que nos marcan estos límites que nosotros vamos a tener en cuenta. Pues bien, de acuerdo con lo que dice la normativa, esto queda reflejado en este esquema que es el del artículo 42 que comentábamos anteriormente y que no vamos a entrar en detalle. Simplemente les voy a decir dos valores de referencia para que ustedes tengan aproximadamente de qué estamos hablando en el caso de estos materiales. Cuando hablamos del hormigón, tenemos lo que se llama el pivote B, que es el punto de referencia que nos marca una deformación relativa máxima del concreto, del hormigón, del 3,5 por mil. Y este valor es un valor que no puede sobrepasarse en ningún caso y que por tanto es el que nos limita la máxima deformación que puede tener el hormigón. Mientras que el acero tiene una deformación máxima del 10 por mil. Es decir, que si yo tengo una barra inicialmente con una determinada longitud, imaginemos de 1 metro, cuando trabaje a tracción y se estire, no puedo estirarla más que un incremento de longitud que represente el 10 por mil del valor inicial. Pues entre este 10 por mil y este valor que llamamos epsilon i, que es el 2 por mil aproximadamente, es donde nosotros debemos hacer trabajar el acero a tracción para que, manteniendo este punto máximo de una deformación del hormigón del 3,5 por mil, obtenga de la sección la máxima resistencia posible en el hormigón. Por tanto, ya tenemos fijada la estrategia que nos va a permitir calcular las secciones armadas que nosotros veíamos anteriormente. Esto en el argot se llama dominio 3 o también dominio perfecto, que es el que nos permite precisamente este tipo de armaduras en las secciones isostáticas. Y esto nos lleva a una formulación que simplemente les enseño aquí, pero que tampoco tienen por qué conocer, que es precisamente la que nos lleva a la flexión simple, que es la que nosotros intentaremos en cada caso, en este ejemplo, utilizar. Y fíjense que nos sale una fórmula que es una variante de la ley de Navier aplicada a una sección de hormigón. Pero lo que nos interesa ahora para actuar de manera simplificada es, a partir de toda esta formulación y de los dominios de formación, averiguar cuál es el canto necesario que le tendremos que dar a una viga para poder funcionar. Pues bien, siguiendo con este ejemplo, vemos que también las normas nos limitan unos valores para poner siempre una armadura mínima. Esta armadura mínima que ha de tener cualquier sección y que si nos fijamos nos dice en el caso de vigas ha de ser del 3,3 por mil o del 2,8 por mil en función del tipo de acero que nosotros tengamos, quiere decir que cuando tengamos una determinada sección de hormigón con un canto y un ancho, si yo cojo el área total, que será B por H, nos dice que la armadura mínima que deberemos poner tiene que ser del 3,3, en este caso, por mil. Quiere decir que del área total 3,3 dividido por 1000 será el área de acero que yo deberé colocar en esta viga como mínimo. Esto se hace porque a partir de este valor
es cuando la viga que está sometida a flexión, si no tuviera armadura, empezaría a fisurar en la parte baja. Hemos dicho que como que el hormigón es un material frágil en contra del acero, que es un material dúctil, cuando se somete a flexión y empiezan a aparecer tensiones de tracción, el hormigón por sí solo no puede soportarlas y precisamente ahí es donde hemos de colocar esta armadura. Pues bien, el valor mínimo que colocaremos es precisamente la armadura necesaria para que cuando la sección de hormigón empiece a fisurar, como mínimo pueda soportar este momento flector. Y siguiendo con esta visión que ya hemos visto de las armaduras, vemos que en definitiva en el anejo 7 de la norma española que corresponde al Eurocódigo 2 nos da una fórmula a partir de la cual nosotros siempre podremos armar cualquier viga en función de unos parámetros que ahora explicaremos. Esta fórmula, que se desarrolla a partir del conocimiento de los dominios de deformación, viene expresada con lo que vulgarmente nosotros llamamos la flexión universal. Esta norma, que en este caso está basada en los estados límites últimos, tiene una facilidad en su utilización que nos permite, a partir, que es la tabla universal de flexión, que es a partir del conocimiento de la posición de la línea neutra de una sección. Recordemos que cuando una sección cualquiera que trabaje a flexión tiene una zona que está trabajando a compresión y otra zona que está trabajando a tracción, tendremos una posición intermedia, que será el que nosotros conocemos como línea neutra, en donde la deformación será precisamente cero. Hemos dicho que en las vigas que trabajan en el dominio 3, que son los dominios que nosotros utilizaremos para flexión, la deformación máxima del hormigón era el 3,5 por 1000 y la deformación máxima del acero hemos dicho que estaría entre el 10 por 1000 y el 2 por 1000. Por tanto, si nos fijamos, estas deformaciones, 3,5 contra 10, quiere decir que el acero puede estirarse 3 veces más aproximadamente que el hormigón. Lo que quiere decir que si nosotros tenemos estas posiciones relativas, la línea neutra quedará en un punto intermedio, pero que nunca será la mitad de la altura de esta viga. Por tanto, lo primero que tendremos que buscar es cuál es el canto de esta viga. Pues bien, utilizando el conocimiento de los dominios de deformación y utilizando estas tablas, veremos que en este caso la posición relativa de la línea neutra para funcionar dentro del dominio 3 de acuerdo con la norma viene precisamente en la posición que viene indicada en esta tabla. Y nos dice, fíjense que ya se distingue por el cambio de color, que la posición de la viga, es decir, del canto total y de la posición de la línea neutra que viene definida por el valor variable x, nos dice que la relación entre el canto y este valor de la posición de la línea neutra tiene que ser menor o igual a 0,45. Y esta tabla, además, nos permite directamente hallar de manera adimensional cuál es el momento que ha de actuar sobre esta sección y, más importante todavía, cuál es la cuantía de acero que nosotros deberemos utilizar para poder armar esta sección. Por tanto, fíjense que viene estrechamente ligado el dominio de deformación con la selección del canto necesario, y a partir de que ya hemos hecho la selección del canto, automáticamente sabremos cuál es la armadura que necesitaremos. Por tanto, si nosotros tenemos el conocimiento teórico para entender cómo hemos llegado a esta estrategia, fácilmente veremos que se puede armar una viga
única y exclusivamente conociendo el momento flector. Ahora vamos a ver exactamente, a partir de esta definición, cuál es la manera de armar una viga, en este caso, a partir de esta tabla universal de flexión. Por tanto, si nosotros tenemos la ley del momento flector y conocemos exactamente cuál es el momento flector máximo, hemos visto que este momento flector máximo corresponde a la posición más desfavorable de la viga de armar. Y aquí tendremos dos opciones. Una que será cumplir con los estados límites últimos, es decir, la resistencia de los materiales. Y un segundo punto, cumplir con los estados límites en servicio, es decir, su deformación, lo que en el argot llamamos la flecha. Es decir, que la viga, además de estar bien armada y no se rompa, además cumpla con las deformaciones por flecha. Si no tenemos un primer valor de referencia, por la práctica nosotros sabemos que dada la luz, si dividimos esta luz por 10, tendremos exactamente el canto de la viga. Es decir, que si sabemos que la longitud entre apoyos es, por ejemplo, de 8 metros, que son 800 centímetros, si yo divido estos 800 centímetros entre 10, yo sé que con un canto de 80 centímetros esta viga funciona seguro. Y además, si vamos al artículo correspondiente de la norma, nos dice que la relación entre la luz y el canto en realidad ha de estar entre dos valores que son 14 y 20. La práctica constructiva de la gente que se dedica a este tipo de estructuras ya sabe que dividiendo entre 10 y 12, que es un valor menos restrictivo que el que da la norma, funciona. Es decir, que con este valor yo ya podría empezar a armar la viga sabiendo que funcionaría. ¿Pero qué armadura tendría que colocar? Pues entonces volvemos a los estados límites últimos y funcionamos a partir de nuestra tabla de flexión universal para ver cuál es la posibilidad de que con este canto funcione. Para ello, vamos a ver, por ejemplo, que si nosotros tenemos una sección cualquiera, vamos a ver algunos aspectos que hemos de conocer antes de poder aplicar esta formulación. Cuando hablamos de una sección de hormigón, de un ancho y de un canto, desde el punto de vista mecánico no nos interesa el canto total de la viga, sino lo que nosotros llamamos canto útil. Y este canto útil es desde la parte superior, pero hasta la posición relativa de la armadura. ¿Por qué esto es así? Porque la parte inferior que queda desde la armadura a la parte inferior de la viga, que es el recubrimiento, desde un punto de vista mecánico no se utiliza, ya que el brazo de palanca que nosotros utilizaremos para situar precisamente el vector de tracción será el situado en el cobaricentro plástico de la tracción, es decir, de donde está la armadura. Y en cambio, la posición de la zona comprimida, como que al ser una zona comprimida es una zona continua respecto a la posición de la línea neutra, tendremos todo un área de hormigón que trabajará a compresión. Por tanto, a efectos mecánicos es como si tuviéramos una sección continua de hormigón en la cual situaremos la carga de compresión y todo lo que queda por debajo de la línea neutra, vamos a suponer en este caso que sería este trozo, el hormigón es como si no estuviera y solo tuviéramos la armadura de tracción. Es verdad que este hormigón que se desprecia es un peso muerto que hemos de soportar, pero en cualquier caso, a efectos de tracción solo utilizaremos la armadura inferior. Pues bien, si vamos a la norma, nos dice que la posición de la línea neutra, es decir, X partido por D, y ahora fíjense que utilizamos exactamente el valor D, ha de ser menor o igual
a 0,45. Y si esto es así, sabemos que el momento adimensional aproximadamente será 0,29. La definición del momento adimensional de una sección de hormigón, en la cual se conoce el valor de B y de D, es decir, el ancho y el canto, viene precisamente a partir de la definición de la resistencia máxima de compresión que puede tener una sección. Y que en el caso de una sección de hormigón que tiene un ancho B y un canto D, si multiplicamos este valor por la tensión máxima que puede soportar el hormigón, que en este caso será F sub CD, es decir, la máxima compresión que puede tener el hormigón dividido por un coeficiente de seguridad, esto nos da la capacidad máxima mecánica de una sección de hormigón trabajando a compresión pura. Pues bien, el momento adimensional se define como el momento que actúa sobre la sección y que nosotros queremos armar, multiplicado por un coeficiente de mayoración de acciones, que es un coeficiente de seguridad, y que por tanto nosotros en este caso multiplicaremos por este valor, y dividiremos por B, por D, y en este caso por el valor de la resistencia del hormigón y este valor al cuadrado. Esta fórmula, que nos da el valor de mu, nos permite en las tablas saber que cuando la mu es exactamente igual aproximadamente a 0,29, a partir de aquí, si nosotros despejamos el valor de D, sabemos que el canto D aproximado que nos saldrá será un valor que estará entre 1,7 por la raíz del momento flector dividido por B y por F sub CD. Y en esta fórmula final, lo que nos interesa, que es la única cosa que tendremos que saber, es, en este caso, conocer cuál es el momento flector afectado de este coeficiente de seguridad, el ancho de la sección y el tipo de hormigón que utilizo. Generalmente B, que es el ancho, por razones constructivas se toma igual a 30 centímetros. Y esto es un valor de referencia a partir del cual podremos empezar a definir la sección. Por tanto, ya podemos definir cuál es el valor de D a partir de este momento adimensional, y una vez conocido este valor de D, automáticamente conoceré el valor de la armadura adimensional que necesitaremos. Veamos esto con un ejemplo. Si volvemos al inicio en donde hemos empezado, vemos que esta formulación, que viene reflejada por esta fórmula que hemos utilizado en el capítulo del anejo 7, en realidad viene definida por la tabla universal que hemos visto anteriormente. Y por tanto, imaginemos que estamos utilizando en este ejemplo, una viga de 8 metros, que tenemos un determinado momento flector, que en este caso, de acuerdo con los cálculos que habremos hecho, nos dice que es de 200 kilonewtons metro, que tenemos un hormigón, en este caso 25, y que el valor de cálculo, siempre F sub CD, que quiere decir de diseño, dividido por el coeficiente de minoración de la resistencia, nos da un valor de trabajo de 16,6 megapascales. Tendremos un acero 500 que minorado por 1,15 nos dará un trabajo de 435. Pues bien, si utilizamos las
leyes generales que hemos visto de nuestra tabla universal, calcularemos a partir del valor de cálculo, que será 200, el valor de mu. Es decir, dividiendo este valor por b de cuadrado f sub cd, hallaremos el valor de d única y exclusivamente multiplicando 1,85 por estos valores de aquí. Pues bien, realizando estos sencillos cálculos, sustituyendo en nuestra ecuación anterior, veremos que con estos valores hallaremos un valor de D que nosotros ahora redondearemos un poco al alza para aproximarnos al valor de cálculo real, que en vez de 1,89 lo hemos elevado a 2,20 y obtenemos un canto de 462 milímetros. Fíjense que este es el valor D, es decir, en nuestra sección estamos hablando de la distancia entre la armadura y la parte superior. Y sabemos de las tablas universales que cuando tengamos este valor en que esto sea 0,45, le corresponde un valor omega de 0,38. Pues bien, para calcular la armadura, nosotros sabemos que multiplicando este 38, 0,38, que es el 38% de la capacidad mecánica de la sección, que hemos dicho que era B por D por F sub CD, obtendremos la tracción máxima que tendrá que hacer la armadura. Pues bien, si esta armadura ha de ejercer una tracción equivalente al 38% de la capacidad mecánica de la sección, que es B por D por F sub CD, multiplicando por un ancho de 300 y por un canto de 500, fíjense que no es exactamente igual, pero que lo hemos redondeado a un valor construible que sea fácilmente construible, por tanto lo que hacemos es múltiplos de 5 y hemos redondeado este valor a 500, obtenemos una tracción de 961.000 newtons. Pues bien, ahora que ya conocemos esta tracción, lógicamente la tracción que ha de ejercer este acero es la misma compresión que ejerce el hormigón en la parte superior. Y por tanto, con la utilización de las tablas universales, hemos resuelto el problema inicial que consistía en armar una sección. Ahora solo nos resta convertir esta tracción en una armadura que sea fácilmente calculable. Y para esto utilizamos las tablas que en cualquier libro de texto pueden encontrar, en donde se hace la equivalencia entre tracciones, en este caso los 961.000 newtons, en redondos de armar. Si ahora consultamos en nuestra tabla en donde nos dice exactamente armaduras traccionadas en kilonewtons, esto será equivalente a 661 kilonewtons. Pues miramos en las tablas, por ejemplo, con un redondo del 20, cuál puede soportar como mínimo 961 kilonewtons y nos dice que son 9 redondos de 20 milímetros, lo cual nos da un valor de 983,5 kilonewtons, que por ser superior al necesario de 961, ya hemos resuelto nuestra armadura para esta sección. Si tuviéramos más experiencia, veríamos que en este caso es una sección relativamente pequeña y que tiene una armadura excesiva. Por tanto, aunque hemos resuelto de manera teórica el problema, ahora veríamos si los estados límites de servicio, es decir, la flecha, cumple, y sabemos que en este caso, como que la
altura máxima que tiene esta sección, hemos dicho inicialmente que debe estar entre el doceavo y el catorceavo de la altura, veríamos que esta altura que hemos hallado por razones única y exclusivamente de estados límites últimos, que salía aproximadamente de 50 centímetros, tendríamos que elevarla un poco más, de 50 a 60 o 70, y veríamos que aumentando este brazo de palanca, la armadura bajaría considerablemente.